Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos, bienvenidas a su podcast, Entre Código y Poder, donde dos Mm, mentes intentamos decodificar el sistema del mundo en el que vivimos. Y el día de hoy le doy la bienvenida a nuestro coanfitrión de este podcast, socio, colaborador y a quien con mucho aprecio le llamo el founder atómico, mi estimado César Gómez. ¿Cómo estás, César? Hola, hola a todos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a ver muchos temas muy interesantes, como ya saben, de tecnología, política, negocios y mercados. Y pues, ando muy bien y un gusto estar aquí en este nuevo episodio. Mi César, el founder ¿Tú cómo atómico. andas? ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 con toda la actitud, Ujú, con toda la energía, como acostumbramos decir a ujú. manera de broma y a manera de proyección para el futuro, en alguna parte del mundo estamos. Así es. Y bueno, en este Sí. episodio vamos a hablar sobre las decisiones que están moldeando la política y el software. La pregunta sería, ¿qué fue primero, el software o la política? ¿O qué influye sobre qué? Ujú. Creo que está clarísimo que la política ha existido desde hace mucho, desde tiempos inmemorables, de que existían imperios antiguos y todo eso. La tecnología es relativamente nueva. Claro, claro. Tecnología de software y digital más que nada, porque había muchos tipos de tecnologías más físicas o manuales o mecánicas, pero de digital pues es algo súper nuevo en la historia de la humanidad. Así es correcto. Ujú, Entonces, ¿por qué las decisiones políticas están moldeando el software? Estamos viendo un fenómeno reciente donde podemos darnos cuenta con los acontecimientos en cuanto a los cambios de políticos en algunos países, que estamos viendo por ahí algunos líderes tecnológicos, o mejor dicho, líderes de la industria tecnológica, involucrarse en temas de política. Algo raro, o mejor dicho, no raro, sino algo que sale fuera de lo convencional del mundo de los negocios, las startups y las compañías, ¿no? Sabemos que evidentemente hay una correlación o hay una conexión entre negocios y poder o negocios y política, pero hasta hace algunos años, mi estimado César, no era algo tan común. sí, eso es muy novedoso, o sea, no habíamos visto casos como por ejemplo el de Elon Musk metiéndose antes al gobierno con Donald Trump, que tengo entendido que estuvo ahí un rato y ya después como que se distanció, pero sí hay muchos, también, o sea, sabemos que en Estados Unidos muchos dueños de las grandes empresas tecnológicas están muy cercanamente relacionándose con el presidente y al tener tanto poder, esas empresas de tecnología sobre la sociedad y sobre el mundo y sobre la economía del país, de Estados Unidos, por ejemplo, sí están muy a la mano con el gobierno para ver temas de cómo colaborar y regulaciones y todo eso. Se me hace muy interesante. ¿Tú has notado más o menos cómo han colaborado ambos lados, tanto política como empresas tecnológicas? Sí, yo creo que justamente para Ujú, allá iba a comentar algo. Yo creo que está muy relacionado con ujú, el tema de regulación, César. Me parece que los primeros años de este 2000, de los 2000, ha sido una industria muy aislada, si le pudiéramos decir, o mejor dicho, muy autónoma, donde veíamos cómo compañías se levantaban por sí solas, o como decimos en el medio, ¿no? Con muy pocos recursos, echando mano 100% de la tecnología, apalancando al máximo la tecnología y bueno, lograron los resultados, ¿no? Ahí tenemos grandes empresas como Meta, antes Facebook y muchísimas otras más. Pero yo creo, mi estimado César, que ya llegamos al punto inevitable donde a manera de analogía, conforme más subes en la montaña, el espacio se va haciendo más pequeño, ¿no? Entonces vemos cómo el sector ujú. tecnológico y Sin la duda. política, al ser ámbitos de alta influencia a nivel mundial, comienzan a converger ciertos personajes, ¿no? O sea, es tanto el poder y Ujú, el recurso de la industria tecnológica como del gobierno que llega a un punto donde se conectan. Y en ese encuentro es ujú, donde es necesario llevar una especie de relación amistosa o colaboración, ¿no? Digo, al final de cuentas, gobierno tiene muchísimas áreas de oportunidad donde es necesario implementar tecnología, ¿no? Entonces lo vemos en el ujú, caso de la campaña de Donald Trump, vemos cómo Elon Musk se involucra activamente en la campaña de Donald Trump, evidentemente por temas de intereses ideológicos, estratégicos, lo que desees, termina coincidiendo con la agenda y la propuesta de proyecto de nación de Donald Trump. Y tanto es así que se involucra activamente, ¿no? Incluso destinando recursos, etcétera.
Ganan la elección, definitivamente, digo la ganan porque de alguna manera Elon Musk también contribuyó mucho al resultado de la victoria de Donald Trump. Y bueno, le dan el espacio a Elon para de alguna forma cumplir el rol de una suerte de transformador del entorno gubernamental en Estados Unidos mediante la implementación de tecnología. Pero luego Elon, como buen founder o como buen emprendedor tecnológico, dice, oye, pues hay muchas cosas aquí que no sirven, ¿no? O que tal vez sería bueno meterle tecnología, Ujú. automatizarlas. Y empieza una ola de despidos gigantes en toda la burocracia americana y ahí es donde muchos del gremio de la política pisan freno y dicen, a ver, ok, muy bien, se agradece lo que hiciste, pero yo creo que este tema ya es otra industria, ¿no? Más factor humano, más factor de relaciones, de colaboración, de estrategia y le ponen un alto a Elon, por ahí se molesta incluso, discute un poco con Trump, se distancian, pero bueno, al final se arreglaron, ¿no? Volvieron a tener buena relación, pero Ujú. llegaron como que al acuerdo de, ok, se agradece lo que hiciste, pero mira, tú de la puerta para allá, por así decirlo. Sí, de eso se me hace interesante porque tengo entendido, exacto, que Elon Musk se enfocó más en el gobierno, más en reducción de costos y como de, o sea, creo que su rol era como buscar que el gobierno gastara menos, quitando cosas ineficiencias y despidiendo gente que no era necesaria. ¿Tú consideras que a lo mejor Elon Musk se metió a recortar cosas que él no entendía o crees que a lo mejor sí pudo haber hecho un buen trabajo, pero pues eso le caló a lo mejor a roles innecesarios dentro del gobierno? Yo creo, híjole, si no pisamos callos, yo creo que ciertamente, digo, al final de cuentas, yo lo he dicho siempre, la visión de gobierno es muy distinta a la visión de empresa, ¿no? En empresa siempre buscamos la Ujú, eficiencia al máximo, el ujú, éxito, reducir costos, pero en el tema de la industria, digo, tal vez no, creo que no es la expresión correcta decir industria, pero lo voy a hacer así para ponerlo al mismo nivel de los negocios. Yo creo que en la industria del gobierno el ujú, enfoque es distinto, ¿no? A veces hay prioridades u objetivos que trascienden más allá del impacto económico. Ciertamente digo, yo ujú. creo que Elon pudo haber aportado muchísimo a la administración de Trump, pero bueno, definitivamente entraron en el debate o en la negociación variables muy complejas que yo creo que están directamente relacionadas con el factor humano. O sea, muchos temas de factor Sí. humano, de relaciones, de alianzas estratégicas que pues no podían ser trastocados, pues porque iba a repercutir en el capital político de Trump, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí me suena porque creo que Elon Musk no es una persona que realmente destaque por su sentido humano y por saber gestionar con las personas, más, como un líder, sino que es más bien un experto en gestionar y escalar sistemas y proyectos e industrias y parece ser que a lo mejor meterlo en gobierno pueda que no sea tanto como que su área o en donde más pudiera desarrollar su potencial y sí se me hace interesante que a lo mejor eso pudo haber pasado. Que ojo, porque luego a Ujú, veces como que decimos, no, es que gobierno y tech no van, ¿no? O son cosas distintas. ujú, Pero tenemos el ejemplo de muchos inversionistas con mucha experiencia en la industria tecnológica, con fondos de inversión, ¿verdad?, para industria tecnológica, que están muy involucrados y muy vinculados a la esfera política, tanto en Estados Unidos como en otros países, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ujú, caso de el ícono por excelencia de la innovación, ¿no? Con su libro Zero to One, Peter Thiel, que él ujú. precisamente es muy activo, o sea, es un activista 100% en el entorno social y político. Yo creo que por la cantidad inmensa de capital que tiene, por todas las apuestas que ha hecho en cuanto a inversiones de empresas emergentes que le han resultado muy bien, pues le ha dado el tiempo de involucrarse mucho en política. Pero yo creo que Peter Thiel llegó a la conclusión que todo empresario o emprendedor llega en algún momento en su vida, ¿no? Hay temas que van más allá del dinero y esos temas pues ya no hay nada más que la política, o sea, no hay más. Logras el Ujú. éxito en los negocios, en la tecnología, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde miras? Pues no hay ningún otro lugar que ver que hacia la toma de decisiones número uno a nivel mundial, que es el entorno de gobierno, el entorno de política, ¿no? Entonces yo creo que en México, tomando el caso de México y del mundo, yo creo que es muy necesario empezar a estrechar lazos, no solo con la cúpula empresarial de cada país, sino también con el sector tecnológico. O sea, yo creo que los gobiernos necesitan, ya no es un tema de deberían, sería bueno, no, o sea, ya es una Ujú, necesidad. Los gobiernos necesitan echar mano 100% de las industrias tecnológicas. Y ya estamos viendo ahí cómo para el futuro el gran dilema va a ser los retos en seguridad nacional respecto a tecnología, ¿no? Incluso Trump lo avisoró desde hace muchos años. No sé si recuerdas en su primer mandato,
uno de sus primeros actos fue empezar a bloquearle el paso en el comercio nacional a compañías e industrias tecnológicas de China, ¿no? Avisorando esta Ujú, situación de estrategia de protección de la seguridad nacional, entre otras cuestiones. Entonces, cómo el software, cómo la tecnología ha llegado a un nivel donde puede poner a bailar o puede hacer tambalear un poco a los gobiernos, ¿no? Y yo creo que los gobiernos ya se ujú, están dando cuenta de ello y están comenzando a blindar el aspecto de la tecnología. No sé tú qué opines en ese. ujú. Sí, es más un tema interesante y lo que me da curiosidad es por qué no lo habrán hecho algunos países, porque no sé si hay suficiente interés político como para hacerlo y no sabemos muy bien cómo podría ser la manera, como por ejemplo de regular más la tecnología, porque los políticos no suelen entenderla y a lo mejor gente propone que no, pues que se reúna un comité experto en tecnología para asesorar o ser consultores de los políticos y así ellos en conjunto desarrollen políticas que me gestionen mejor todo ese tema. Pero sí, a lo mejor así se podría solucionar eso, ¿por qué crees que a lo mejor no se ha hecho en muchos países todavía? Yo creo que el principal problema de los demás países es y ha sido el desconocimiento. Yo creo que uno de Ujú, los mayores pecados del sector gubernamental y político es creer que todo gira en torno al poder tradicional como lo conocemos, ¿no? La imagen ujú, pública, sí, justo la construcción de sí, narrativas. Entonces yo creo que se ha dejado de lado un poco ese sector y desde mi punto de vista, ujú. las tecnológicas se han vuelto sectores estratégicos en materia de seguridad nacional. Sí, yo matizaría más o menos eso porque estoy de acuerdo parcialmente, pero creo que la gran mayoría de la tecnología que se desarrolla no es tan peligrosa en el sentido de que no podrían darse tantos escenarios en los que podría causar un gran daño o ser tan riesgosa. O sea, usualmente la gran mayoría de tecnología, pues, o sea, simplemente cumple su uso y listo. No es como que se pueda salir muy fácil de las manos, salvo, por ejemplo, tecnologías que sí son mucho más potentes hoy en día, como la inteligencia artificial, que esa sin duda creo que sí sería muy importante que la regularan, porque si no la regulan bien, sí podría causar daños que después no podemos predecir. Pero respecto a la demás tecnología, yo diría que a lo mejor y no es necesario como que regularla tanto, más que la inteligencia artificial. Y otro tema que relacionado que sí me preocupa, que no sé qué perspectiva tengas tú, me da curiosidad desde tu punto de vista político, es que, por ejemplo, países donde están las empresas tecnológicas, suelen los directores de esas empresas acumular mucho poder en una sola persona, ya sea el director de Google, el director de Nvidia, el director de OpenAI o así. Y son tan pocas personas ese círculo de dueños de directores de empresa que concentran mucho poder y mucha influencia ante el gobierno y ante cómo ellos apoyan campañas políticas o cómo ellos toman decisiones alineados con él. ¿Tú crees que no hay algún problema con eso? ¿Crees que está bien? ¿O crees que a lo mejor el poder de negocio, de influencia desde ese lugar debería estar distribuido entre más personas en lugar de un círculo tan pequeño? No Sí, sé si me explico. muy interesante lo que preguntas. Yo creo, obviamente, Ujú, digo, uno de los principios que yo defiendo personalmente, libre mercado. O sea, yo considero ujú, que el gobierno debe tener nula intervención en cuanto a lo que son los actos de comercio y demás. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, yo reformularía, o mejor dicho, te respondería con otra pregunta, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué tiene que hacer el gobierno para poder de alguna manera redistribuir o evitar la concentración de poder en unas cuantas personas de tal forma que se garantice una vida de igualdad para todos los demás? Yo creo que la tecnología no pone en riesgo tanto la igualdad, o mejor dicho, no genera ujú, tanto el riesgo de una asimetría social. ¿Por qué? Porque al final de ujú, cuentas, mucha de la tecnología, como tú bien sabes, que hoy tenemos, es abierta, ¿no? Gran parte de la tecnología es open source, es decir, cualquier persona la puede usar, puede apoyarse, puede tomarla, mejorarla, hacer sus propias versiones, etcétera. Y ahí se relaciona un poco con el tema de democratización de la tecnología, le llaman algunos estudiosos del sector. Y bueno, yo desde mi punto de vista considero ujú. la tecnología más que llevarnos a una situación de control social donde pudiéramos llegar a, como en las películas de ciencia ficción, ¿no? Que una gran tecnológica sea la que Ujú. gobierne la galaxia o algo así. No creo que lleguemos a ese nivel, porque de alguna manera Ujú, dentro de la misma comunidad o del mismo entorno digital
hay muchas perspectivas, muchas ideologías políticas, sociales, que echan mano de la tecnología para hacer un contrapeso. Entonces, yo considero que el contrapeso está, no veo un futuro cercano o lejano donde el poder se concentre en una sola compañía. Ya ahí entrarían algunos temas de creencias, ¿no? Más un poquito Ujú. religiosas del futuro. Dime, adelante. Tengo un tema relacionado a eso, pero es muy delicado, no sé si quieres abordarlo aquí, pero el hecho de cómo, por ejemplo, tú me dices, si no, no lo abordamos, pero es como el gobierno de Estados Unidos, o sea, por ejemplo, empresas como Google o Facebook tienen un chorro de información acerca de nosotros y acerca de toda la población que usa las redes sociales, y el gobierno de Estados Unidos tiene agencias como la NSA o la CIA que dicen que sí hay mucha evidencia de que obtienen información a través de esas empresas para tener monitoreadas a la población. Ese tema, ¿te gustaría tocarlo? No tanto. Fíjate que está muy ¿Cómo lo es porque está interesante. delicado? No, 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 al Sí, contrario, digo, hay que hablarlo, está ajá, interesante, pero, por ejemplo, yo ahí okey, tendría 2 puntos. El primer punto sería, bueno, sí, ¿y qué sucede con las grandes tecnológicas, con las super apps chinas, no? O sea, es lo mismo, o sea, también también. también tienen acceso a la información. Yo una vez escuché a un Ujú, maestro, egresado de la Universidad de California, que tuve la oportunidad de que me diera clases, que él usaba esta ujú, frase, ¿no? Que aprendió ahí mismo en la universidad. Dice: "Todos tienen acceso a los datos. Lo que hace la ujú, diferencia es las conclusiones a las que llega cada persona con esos mismos datos". O sea, él de alguna manera ujú, decía, o sea, la data ahí está. Quien la quiera tomar la puede tomar, ¿no? O sea, quien quiera minarla, por así decirlo, la puede minar. Es como, dicen, es como el nuevo oro, ¿no? El oro de nuestro siglo, la ujú, información. Y él decía, pero todos podemos tener la misma data, pero no todos vamos a llegar a las mismas predicciones o a las mismas conclusiones, ¿no? Y decía él, eso es lo que hace la ajá, diferencia entre personas brillantes y personas no brillantes, ¿no? O sea, las conclusiones a las que ajá, se llega. bueno. Sí, o que creo que yo ahí difiero, porque creo que no todos tenemos los datos de todos. Por ejemplo, yo no tengo datos personales de fulano de tal, porque, o sea, tendría que yo investigar lo que nada más está público en su perfil, pero Facebook tiene, o Meta o Google tiene datos incluso de tu comportamiento en todas partes de Internet. Ya tienen herramientas de análisis de datos como para entender todos tus patrones de lo que haces, de lo que te gusta, de cuáles son tus rutinas, en qué lugares estás, de qué forma a lo mejor un discurso podría pegarte más específicamente a ti, y cosas demasiado específicas que a lo mejor ya hasta tú ni siquiera sabes. Y eso se me hace muy loco porque, no sé, o sea, es como mucha gente dice que ya la privacidad no existe ante el gobierno, y eso se me hace muy loco, que también es el dilema de que para qué queremos tener privacidad ante el gobierno en cuanto a nuestra información personal y la información más sensible que tenemos. ¿Tú qué opinas respecto a eso? ¿Tú crees que la privacidad es necesaria para algo frente al gobierno o crees que no? Yo creo que más frente al gobierno está relacionado con el tema de derechos humanos. O sea, yo creo que todas las personas Ujú, tienen derecho a decidir lo que hacen con su data. O sea, es como, digamos, nosotros que usamos las redes sociales, ¿no? O sea, tú decides si quieres compartir en tiempo real exactamente en qué parte del globo terráqueo estás en ese momento y qué estás haciendo, pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Y cada quien mm, reaccionará o resolverá el impacto de esa decisión. Pero, bueno, yo creo ujú, sinceramente, como lo habíamos comentado al inicio del episodio, las tecnológicas son sectores estratégicos. ¿Por qué? Por todo lo que acabas de decir. Juegan un papel hoy en día vital en nuestra sociedad y es evidente que es necesario que el gobierno pues le ponga un ojo, oye, pues, ¿cómo está este tema? Yo creo que justo hacia allá va el tema, ¿no? A nivel internacional. Vemos países que ya han comenzado a regular, en tema de derechos se han establecido, por ejemplo, los derechos ARCO, ¿no? Que son como estos protocolos que establecen cómo se van a manejar los datos de las personas y demás. Estados Unidos yo creo que está trabajando el tema, ¿no? Por ahí creo que hace unos días, semanas vimos que estaban iniciando un proceso ante el Senado con distintas compañías tecnológicas, precisamente debatiendo este tema de la información. Y bueno, o sea, pues se está atendiendo el tema. Yo creo que será cuestión de tiempo para observar, como se ha hecho históricamente, pues ver qué hacen las grandes potencias que resuelven en este sentido, ¿no? Entonces, definitivo, ujú, tecnológicas, hay que poner un ojo, pero no con el objetivo de ujú, limitarlas, de impedir la innovación, no, no, sino en el objetivo de ujú. hacer mesas de trabajo, así como lo ha estado tratando de hacer Donald Trump, llamar a las tecnológicas, sentarlos, poner la agenda en la mesa, ¿verdad? A ver cuáles son los temas estratégicos para ti, cómo impactan la vida del ciudadano
cómo pueden repercutir al gobierno, cómo podemos anticiparnos a posibles riesgos para el futuro en materia de seguridad nacional, en otros temas, y para allá van. De hecho, no sé si habías visto, hace poco se ha vuelto tendencia, unas compañías que están Ujú, dando servicio precisamente a gobierno en tema tecnológico. Por ahí creo que incluso Palantir, gran parte de su fortuna la hizo dando servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a tecnologías de predicción, análisis de datos y todo eso. Y bueno, aquí creo que en México hay una startup por ahí que se está volviendo tendencia, que está buscando dar servicios de alojamiento de data en el espacio. O sea, ya llegamos al nivel de, oye, toda la data del país hay que resguardarla, ¿no? ¿Y cómo la resguardamos? Pues vamos a resguardarla como en una especie de servidores en el espacio con encriptación y como que con una vía de comunicación unidireccional, ¿no? Donde desde el ujú, país se carga la información en el servidor espacial y luego se reenvía. Muy interesante, yo creo que valdría la ujú, pena meterle algo de tiempo a investigar el caso de esta compañía y ver los casos de uso actuales en este sentido. ujú. Pero Vaya. definitivo, tecnología, tema Ujú. crítico para los futuros años, para los gobiernos y para Sí, definitivamente. todos en general, ¿no? Sí, no veo cómo podría estar bien el gobierno cuando la tecnología esté mucho más avanzada y ellos, si no se meten a entenderla, creo que sería muy cañón. Correcto, sí. Temas de ciberseguridad, bueno, Ujú. aquí para vergüenza de México, ¿no? Hay que decirlo, no Ah, vamos a sí, tapar el sol con un dedo, pésimo. pero pésimo. O Sí. sea, el tema de la tecnología a nivel Sí. gobierno estamos siendo la vergüenza a nivel internacional. Y digo, Ujú, qué difícil es que algunos senadores, algunos diputados, pues hagan unas llamadas, ¿no? Como en Estados Unidos. Oye, pues ¿quiénes son los líderes en tecnología aquí en México? Ah, pues estas compañías los mandas a llamar, haces una comisión especial, una mesa de trabajo en el Congreso, en el Senado, no sé, y comienzas a atacar los temas críticos para el país. Pero bueno, mejor ujú. no entramos ahí, César, porque son terrenos escabrosos. Okey, okey, está bien. Qué loco. Muy bien. Entonces, Ujú. conclusiones para este episodio. Que la creo que la tecnología va a avanzar y va a tener cada vez un impacto mayor en la sociedad y en todo lo que hacemos nosotros, y si el gobierno no está a la par, va a haber muchas cosas que se van a salir de control, y creo que es muy importante que para que todo esté en orden, pues, se metan mano y se pongan a estudiar sobre eso, o contraten gente que los asesore, que sea experto. Así es, perfecto. Ujú, De mi parte, las conclusiones, las mismas, lo que hemos comentado en el episodio. Las tecnológicas se han ujú, vuelto sectores estratégicos y pues en materia de seguridad hay que echar un ojo, ¿no? Como gobierno. ujú, Trabajar en conjunto, cerrar brechas, espacios, huecos en ujú. nuestro sistema de seguridad nacional e internacional. El Más con lo que episodio, viene en inteligencia artificial. Así es. claro, más con lo que viene de inteligencia Ajá. artificial. Entonces, eso Ujú, fue pero todo sí, muy por el bien, ahora día de sí. hoy. Muchas gracias Ujú, por escucharnos, por quedarse hasta el final de este podcast. Esperamos que les haya gustado. Si quieren comentar, si hay temas que les llamen la atención, con toda confianza, escríbanos, comenten. Ahí estamos revisando. Es más, ahí va a estar el founder atómico personalmente revisando los comentarios, viendo cuáles son los temas que a ustedes les llaman estaré la pendiente. atención para que los Ujú. podamos revisar. Entonces, no nos despedimos, César, sino Nos seguiremos viendo en una siguiente ocasión. no, César, ¿cómo? No nos despedimos, sino que nos vemos ¿Qué pasó? en el futuro. Así es, exactamente. Se me fue, pero ahora sí está. Así es. Hasta la próxima. Gracias.